Existen muy pocos momentos en la vida de un adolescente que representen una mayor frustración e infelicidad que ser rechazados por una persona a la que ya habían conseguido ser cercanos. Si bien es cierto, hemos visto heroínas y personajes principales ser rechazados muchas veces, ese nunca fue el centro de ninguna historia. Teniendo esos antecedentes presentes, McCain, en mi opinión, acaba de tomar uno de los mayores riesgos que se han tomado en la historia de las rom-com, por intentar transmitir lo más fielmente la sensación que te produce estar en una situación así, pero esta vez desde el lado perdedor de la historia, y sin el consuelo de que esos sentimientos desaparezcan de la noche a la mañana o dejen de ser importantes para ti. Pero antes de iniciar a fondo, les quiero pedir que se suscriban a mi canal, donde siempre hablamos de anime, manga y novelas ligeras. Todas las semanas subo video nuevo, por lo que agradecería mucho que me ayudaran a poder monetizar el canal antes de que termine el año. Ahora sí, comencemos. Voy a ser sincero, de todas las rom-com que se estrenaron esta temporada, simplemente por su sinopsis, esta era la más prometedora de todas, por lejos. Pero a la vez dudaba que se explote siquiera la mitad del potencial que tenía, por la misma forma en cómo está construida la industria de las comedias románticas. ¿Quién estaría dispuesto a leer una historia que no tenga un final feliz para nadie? Y no solo eso, ya que hemos tenido muchas historias antes con finales muy tristes, como Shigatsu wa Kimi no Uso, pero en esos casos al menos el camino fue alegre, y nuestro protagonista nunca estuvo en una situación donde cualquier tipo de romance se le resistiera. Cuando terminé los 2 primeros capítulos, no podía terminar de concluir si es que el autor aprovecharía el diamante en bruto tan interesante que acababa de mostrar. Y pues, pueden culparme, Surekano asesinó todas las buenas ideas que se podrían desarrollar alrededor de la historia de una exnovia. Koiseka hizo lo propio con un romance de tokusatsu también, por lo que creo que bajar mi emoción hasta que sintiese el clic era la decisión correcta. Ahora, habían algunas cosas que me hacían tener mucha esperanza, como la compleja reflexión personal de Yanami al preguntarse qué hacer luego de ser rechazada, ya que ahora que sus amigos se habían vuelto pareja, terminaba obligándose a acompañarlos cuando salían, por lo que estaba condenada a ver cómo Sosuke, el chico que le gustaba, era cariñoso con otra persona, que más encima era su amiga. Pero la alternativa a eso era no ir y quedarse con la duda de qué cosas habían hecho en su ausencia, sin mencionar que era mucho más probable que hicieran cosas más íntimas de pareja si los dejaba ir solos, y obviamente eso también le dolía. A eso sumémosle la forma tan placenteramente natural en cómo Nukumizu y Yanami terminan juntándose, ya que esta última aprovecha y bastante una deuda con Kazuhiko para hablarle de sus continuas frustraciones, luego de ser rechazada, lo cual era algo que no podía conversar con sus otros amigos, que difícilmente la aguantarían. Sin embargo, dada la inexperiencia de Nukumizu tratando con mujeres, sumado a su deseo de experimentar un enamoramiento como el que tanto había leído en sus novelas ligeras, se dio el escenario ideal para que ambos sostengan un lazo que, si todo avanza como hasta ahora, terminará causándoles mucho dolor en el futuro. No obstante, también había ciertas cosas negativas que me preocupaban. Lo primero es el enfoque un poco caricaturesco con el que habían decidido poner el rechazo de Sosuke. Y lo segundo es la muy incómoda escena de Lemon siendo sofocada por el calor, donde de golpe cae todo el fanservice típico del que estoy mentalmente agotado y que vemos hasta el cansancio en otras rom-com tradicionales. Hablando de lo segundo, sí es lo único de lo que tengo miedo hasta ahora. Porque lo poco valioso de esa escena para el desarrollo de la historia es que Lemon termina en la enfermería y ahí es donde empieza a cogerle más confianza a Nukumizu. Pero sinceramente todo lo anterior se lo podían haber ahorrado y no habría cambiado nada. De hecho, lo que más me molestó es lo plástico que se siente, porque la escena en sí de encierro la hemos visto demasiadas veces y acá no se le dio ningún giro creativo. Pero hablando de lo primero,
Dios mío, el autor indirectamente me dijo que cierre la boca y espere, porque no tenía ni idea de lo que se venía. Los otros dos rechazos son espectaculares. Fácilmente puedes identificarte con cualquiera de los dos, y eso es sorprendente teniendo en cuenta las enormes brechas culturales que nos separan con Japón. Porque, al menos en mi caso, pese a lo mucho que me gustan los animanga de romance, tal vez cuento con los dedos de una mano las veces que me he sentido tan tocado como con los rechazos de Lemon y Komari. En el caso de Lemon, me cae de forma totalmente inesperada y cruel cuando todo parecía que se alargaría para más adelante. Lo mejor fueron las buenas intenciones del club de escritura, que intentaron que Mitsuki diera el paso adelante que ella quería que hiciera, además de la forma en cómo Yakishio logró recuperarse rápidamente del golpe para fingir enfrente de él, pero buscando la manera más natural de cancelar los planes que ya había hecho para acompañarlo. Pero el que de verdad me hizo gritar fue el de Komari. ¡Qué bien pensada estuvo esa mierda, hermano! Todo es demasiado perfecto para que sea real. Aún no me lo termino de creer. Antes incluso del viaje mismo, ya habían empezado muy bien con el antecedente de que los padres de Sosuke se dieron cuenta del alejamiento de Yanami hacia su hijo, como evidente consecuencia del rechazo que sufrió, y le invitaron a una parrillada familiar de la que se quiso librar a como de lugar, y uniéndose en el proceso al club de escritura. Una vez en la playa, teniendo en cuenta la naturaleza tímida y poco sociable de Komari, al menos yo me imaginé que sería casi imposible que se declarase. Primero estuve un poco en duda de si los amigos de la infancia realmente estaban en planes, pues a veces Tamaki se pasaba de la cuenta con los chistes que le hacía el Tsukinoki, porque públicamente además era un poco pervertido también, y parecía que quizá aún no terminasen de saber qué es lo que sentían entre sí. A eso sumémosle los ligeros enfoques a Komari mostrando lo que le afectaba vivir en esa constante incertidumbre llena de celos y frustración. Luego del accidente, la manera en cómo agarra valentía de donde no tiene para declararse e incluso llorar es totalmente sublime. El cliffhanger lo pusieron justo donde lo tenían que poner los desgraciados. Finalmente, en el capítulo siguiente caí en 3 baits seguidos. No recuerdo jamás haber caído tantas veces seguidas y mucho menos en un lapso de 15 minutos. Primero Tamaki le pide tiempo para pensarlo, a diferencia de lo que pasó con las demás. Luego Tsukinoki le tira una tremenda cachetada cuando le reclama que debió rechazarla de inmediato. Sin tiempo para recuperarnos, nos tiran que Tamaki fue rechazado previamente en Navidad por su amiga de la infancia, y no entiende obviamente por qué se pone así de celosa teniendo en cuenta eso. Al final todo termina en que ambos hablan y Tsukinoki le termine confesando que entendió su declaración como un chiste y no pensó que fuese en serio. Todo se torna especialmente doloroso cuando nos damos cuenta que si Komari no se declaraba, no habría pasado nada entre los amigos de la infancia, y ahora le tocará sufrir por mucho tiempo, dado que todos comparten club. De hecho, ahora que lo pienso, el patrón del rechazo termina magníficamente antes de que te des cuenta, pues fueron 3 chicas, y nunca se sintió como que durasen lo mismo o siguiesen el mismo patrón, cada uno fue único a su manera. En especial, el capítulo 4 es cine absoluto. Me cansaría de hablar sobre la reacción que tuvo Nukumizu al ver cómo la gente empezaba a sospechar que tuviese algo con Ana, o cómo esta última le pide a Sosuke que respete los sentimientos que aún tiene por él, y que si en algún momento encuentra a otra persona para amar, ella tiene derecho a escoger quién y cuándo. Pero el video me está quedando demasiado largo. Quisiera cerrar diciendo que la llamo no romcom, ya que por primera vez no hay un team que escoger. Ninguna va a desarrollar amor hacia él, o al menos eso es lo que parece, debido a la forma en cómo se conocieron, los sentimientos que aún tienen por el chico que las rechazó, más la completa inexperiencia que tiene Nukumizu para cambiar la forma en cómo lo ven. Todo eso termina creando un contexto para que sea una amistad que nunca evolucionará a otra cosa. Pero mucha atención, eso no significa para nada que será una serie aburrida. Tendremos infinidad de oportunidades para maravillarnos
de lo interesante pero doloroso que es no ser correspondido. Y bueno, eso ha sido todo para esta primera mitad de Makeine. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden seguirme en mis redes sociales, donde de vez en cuando divago de animanga que no subo al canal o algún tema off topic como tokusatsu. Ahora, si me disculpan, iré a ver el capítulo 5, así que nos veremos hasta la próxima.